Bien, entonces estamos grabando esta unidad, la tercera unidad, ecosistemas y agroecosistemas. Y esto es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué es un sistema? Fíjense que nosotros hablamos siempre, ¿no? Sistema, visión sistémica. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un sistema? Sistemas ecológicos, los componentes, los ecosistemas naturales y agroecosistemas, ¿qué diferencias tienen? En esta unidad, lo importante, y por eso la parte práctica va a apuntar hacia ahí, es que ustedes entiendan la importancia de aplicar el enfoque sistémico, de entender lo que es un sistema, pero no para repetir qué es un sistema. Nosotros no queremos que ustedes hablen de sistemas, queremos que aprendan a incorporar esa visión. Es como aprender a andar en bicicleta. ¿Usted sabe andar en bicicleta? No, pero sé muy bien las partes de la bicicleta. Bueno, no es esa la idea. La idea es que ustedes incorporen un instrumento, una herramienta muy útil que permite ver un montón de cosas que si no, no se ven y permite brindar soluciones que si no, no aparecen. El enfoque sistémico. Para eso, ¿por qué es importante? ¿No? Entonces decimos, bueno, por el objetivo, el ámbito de estudio. ¿Por qué? Porque la agroecología estudia agroecosistemas. Fíjense, cuando hablábamos que nosotros buscamos, a través de la agroecología, lograr una agricultura sustentable. Y cuando la definíamos decíamos, es un modelo de agricultura que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios, bienes lo tangible, los servicios lo más intangible pero importante, sombra, clima, hábitats de enemigos naturales de otros seres, de manera que estas cosas que salen, que emergen de los agroecosistemas, permitan satisfacer las necesidades de los seres humanos, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento ¿de qué? De los sistemas naturales, de los agroecosistemas. Por eso es que la palabra sistema está en la esencia. Y cuando decimos que es la agroecología, también es un nuevo campo de conocimiento, una ciencia, que tiene un enfoque y una óptica holística y sistémica. Holística, dijimos, es global. ¿Por qué estamos haciendo hincapié? Porque la ciencia que ha predominado es reduccionista. Es una ciencia que para entender un tema complejo lo divide en sus partes, entendiendo que la suma de las partes permite comprender el todo. Lo que se ha entendido es que esto no es así porque faltan las interacciones. El comportamiento de A, cuando está aislado, no es el mismo que cuando está junto a B. Entonces, entender todo por separado, creyendo que la suma me va a permitir comprender, es un error. Y esto es lo que se intenta subsanar con el enfoque holístico. Es, mire, primero miremos ese sistema, el campo, a ver cómo es. Y el campo no lo vamos a entender con miles de especialistas que estudien cada uno su parte, ¿no? Entonces, holístico. Y sistémico es como sistema, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿por qué la agroecología usa sistemas o se ubica ahí? Bueno, fíjense que aquí si hiciéramos una especie de digamos, categorización ascendente, ¿no? Como de jerarquía, podríamos decir, bueno, podemos analizar a nivel atómico algo, a nivel molecular, varios átomos, a nivel genético, nos podría interesar, a nivel célula, tejidos, organismos. Para cada uno de estos campos hay una ciencia. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa estudiar las cosas a este nivel, tenemos la biología molecular. Trabaja a nivel genes, moléculas, ahí está. Esa es la ciencia, está ubicada en ese lugar. Ahora, si trabajamos en célula, tejidos, organismos, tenemos la fisiología. La fisiología trabaja en eso, la fotosíntesis, de que de una hoja ideal, el proceso de ciclo de Krebs, toda esa parte estamos trabajando a nivel fisiológico, a nivel de tejidos, a nivel, ¿no?, de conducción, de flujos, de células. Ahora, luego se entendió de que la fisiología clásica no permitía tener una buena predicción de lo que pasaba en el campo, ¿no? Decía, bueno, yo en fisiología estudio la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis de qué? No, de ninguna especie en particular, la fotosíntesis como fenómeno. Bueno, pues yo en el campo después tengo un trigo, y ese trigo tiene una densidad, y si está muy denso se sombrea. Entonces, bueno, entonces
es importante la hoja bandera, que sea erguida, las otras hojas no, hay una competencia de fotosimilados, hay un índice de cosecha, todo eso son componentes de la fisiología o ecofisiología. Ya es una fisiología más concreta. Y después alguien dijo, bueno, pero espere, eso es a nivel población, se llama, un conjunto de individuos de la misma especie, una población de trigo, una población de maíz. Alguien dijo, bueno, sí, pero las plantas no crecen solas. Yo en el campo tengo el trigo y la maleza que compiten. ¿Cómo es ese fenómeno? Ah, bueno, ahí vamos a la ecología de cultivo, una ciencia que ya se incorpora a ese nivel. Trabaja a nivel de comunidades. Después lo vamos a ver, pero la población sería un conjunto de individuos de la misma especie, una población de trigo, y la comunidad sería un conjunto de especies, una comunidad de malezas. Y después alguien dijo, bueno, pero esto de la ecología de cultivo está bien, pero no explica bien cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque falta algo ahí, falta un nivel mayor. Yo no tengo una parcela, tengo varias parcelas. En algunas hago estos cultivos, en otras dejo vegetación espontánea, en otras están en el barbecho, en otros hay animales. Y aparte hay alguien que ahí que dirige todo, que es el ser humano. Y eso no está contemplado. Y las decisiones tienen que ver con la cultura, con sus miedos, sus objetivos, sus ambiciones, la maquinaria que tiene. Todo eso. Entonces dijeron, bueno, hay una ciencia que sí, se va a ubicar en ese lugar, que es la agroecología. La agroecología se ubica más que la comunidad en el ecosistema, en un tipo especial de ecosistema, que es el agroecosistema. La agroecología es la ciencia que trata de entender cómo funciona, ¿sí? Y de dar elementos para diseñar y manejar agroecosistemas, ecosistemas transformados al agro que sean sostenibles. Por eso es que estamos ahí. ¿Qué es un sistema? Bueno, el sistema ustedes lo han escuchado y no es algo exclusivamente agropecuario ni biológico. El sistema es un conjunto de cosas que están unidas de determinada forma que cumplen una función de un todo. Lo interesante en el concepto de sistema es que es tan importante las partes como la relación que estas partes tienen entre sí. Por ejemplo, un reloj. Un reloj es un sistema. Está formado por un montón de partes, pero es muy importante las partes, pero también la relación. Si yo desarmo un reloj y en una bolsita te los doy, digo, fíjense que ese es un reloj. ¿Sí? Sí, exactamente las mismas piezas que que tengo en la muñeca. Exactamente pesa lo mismo, tiene la misma composición química, las piezas son lo mismo, pero que perdió la conexión. Entonces ya no funciona, ese no da la hora y este sí. Entonces, en un sistema, y piénsenlo ya en el campo, es tan importante que estén las partes como que esté la relación entre las partes. En un auto pasa lo mismo. Tener un auto, todos los componentes desarmados, no funciona. Ensamblar el auto es empezar a hacer relacionar sus partes. Entonces, un sistema es un conjunto de cosas unidas para cumplir con una función. Entonces, bueno, en un sistema que tenemos, en un sistema biológico tenemos componentes. Los componentes son los animales, los vegetales. Piensen en una chacra, una finca, una quinta, un campo, ¿no? ¿Qué hay en ese campo? Bueno, está, cuando a uno le preguntan qué hay, no es qué quiere que haya, sino qué es lo que hay. Y bueno, tenemos ahí componentes, animales, vegetales, y animales, ¿cuáles son? Microorganismos, macrofauna, animales silvestres, animales domésticos. Plantas, y están las plantas que nosotros colocamos, nuestros cultivos, las que crecen espontáneamente, las que crecen dentro de la parcela, al costado de la parcela, en el borde. ¿Sí? Y a su vez hay interacciones, hay relaciones entre ellas. Por ejemplo, si tenemos un fitófago, una oruga, esta oruga está comiendo a un vegetal. Hay una relación, ¿no?, de herbivorismo, de consumo. O tenemos una vaca, o tenemos una oveja, están una gallina, están comiendo, entonces hay la relación que se establece. Ahora, entre dos gallinas puede haber otra relación, que es la competencia, la misma que entre dos plantas. Entonces tenemos relaciones de distinto nivel jerárquico, del mismo nivel jerárquico, alelopatía, una planta puede
difundir al medio una sustancia que inhibe el crecimiento de otra. Predación, parasitismo, un montón, simbiosis, todas esas son relaciones que se establecen entre los componentes. Y eso genera cómo funciona. Tengo entradas también del sistema, cosas que entran, cosas que salen, y para saber qué entra y qué sale tengo que tener claros los límites. Entonces digo, bueno, yo voy a ir a un campo, voy a saber cómo funciona el campo de tal productor o de tal productora, esa finca, que puede ser una huerta, un campo de 500 hectáreas, entonces, bueno, ¿y este sistema cómo funciona? Bueno, primero tengo que ver dónde termina el sistema. El sistema tiene 500 hectáreas, tiene 1000, tiene 2000. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué? Porque si yo tengo el límite, podré ver qué cosas entran y qué cosas salen. Y eso es muy importante. Después ahora voy a dar algunos ejemplos. La estructura puede ser simple, compleja, depende del número de componentes, el tipo de componentes. Por ejemplo, puedo tener un sistema así, bastante complejo, con mucha vegetación, diferentes árboles, arbustos, lianas, o un sistema así, típico sistema que nosotros nos gustan, es el sistema que nos sentimos cómodos, es un sistema muy simple. Y el ideal, fíjense que el gran cultivo argentino y sudamericano, diría yo, la soja, se armó mentalmente como un ideal, una soja transgénica para aplicar un herbicida total, un herbicida que elimine cualquier otra vegetación que no sea esa soja transgénica. En el ideal, para la agronomía esa, el ideal es que haya un solo componente, un solo ser vivo que es la soja. Por supuesto, no se logró, pero esto representa ese ideal. Este es un cultivo que es, qué bueno, eso es lo que todos quisiéramos, sembrar lechuga y que solo exista la lechuga. Bueno, es un sistema simple. Bueno, como este invernáculo también, artificializados, sistemas que pueden tener solo un componente animal, como estos feedlot. Ahora, ¿qué puede interesarnos? ¿Verdad? A ver qué les parece. Nosotros estamos pensando en sistemas agropecuarios, ¿no? Vamos a diseñar o manejar un sistema. En realidad, un campo. Nosotros no le llamamos sistema, pero es eso, ¿no? Un campo, una chacra, una finca es un sistema. Entonces, bueno, imagínense que ustedes son contratados para manejarlo. Bien. Entonces, le puede preguntar, bueno, usted, ¿qué quisiera medir del sistema? ¿Qué cosas le gustaría medir para saber si va bien o mal? ¿Qué aspectos le gustaría medir? A ver, díganme alguno del sistema. ¿Qué particularidades? ¿Qué valores? ¿Qué variables? ¿Qué datos les gustaría a ustedes o creen que sería interesante para nosotros medir de un sistema, de un agroecosistema? Yo me imagino algunos, pero no sé si estará bien. Estamos para eso, mira, y además como yo ni siquiera sé quién habla, así que tienen total anonimato, no se preocupen. Y yo, por ejemplo, empezaría a medir qué tipo de malezas tengo. Como, no Claro, pero sé. yo diría aquí, está muy bien eso, sería como una, digamos, una propiedad del sistema, las propiedades. Propiedades emergentes sería algo así, del sistema. Bueno, les pongo acá para que tengan una idea. Por ejemplo, a mí me puede interesar medir la producción. Es decir, ¿cuánto produce el sistema? Recién una de las preguntas que un alumno hacía es, ¿puede la agroecología producir el rendimiento? Bueno, esa es una variable. Entonces, a mí, a ese alumno le interesaba del sistema trigo. Yo puedo tener un sistema finca o un sistema trigo. El sistema maíz, la parcela de maíz es un sistema también. Entonces, ahí puede ser interesante que midamos la producción. De hecho, todos ustedes, todas las preguntas que han hecho, han apuntado a eso. ¿Puede producir un sistema basado en la agroecología lo mismo que un sistema convencional? Evidentemente están usando una variable, bueno, eso puede ser una producción. Ahora, puede ser producción en biomasa, producción en rendimiento, a lo mejor puede interesarles la producción total, la producción por unidad de superficie total y no la de un solo cultivo. La del cultivo más todo lo que crezca. Producción bruta, neta, ¿se acuerdan? La producción bruta es sin fotosíntesis,
O sea, sin respiración, la producción bruta sería lo que queda luego de la respiración. Bueno, esa puede ser una cosa, me interesa la producción. Lo otro, la eficiencia. ¿Qué diferencia hay entre eficiencia y producción? La producción es cuántos kilos obtuve. Y la eficiencia es con respecto a algo. Es una división. Puede ser cuántos kilos obtuve, por ejemplo, cuántos kilos de trigo por unidad de nutriente que coloqué. Cuántos kilos de trigo por hora hombre, como se le dice, de trabajo. Cuántos kilos de trigo por unidad de energía. ¿Eh? ¿Cuánta energía saqué por cada unidad de energía que puse? ¿Cuántos kilos de maíz por cada unidad de agua? ¿Estoy poniendo agua? ¿Es eficiente o no es eficiente? ¿Cuántos kilos por unidad de fósforo? ¿Cuántos kilos por unidad de maquinaria? La eficiencia es algo muy interesante. ¿Cuántos kilos por dinero? Por dólar. También es eso. ¿Cuánto saqué por cada dólar que puse? Son medidas de eficiencia. Ya no interesa la producción total, sino por algo que yo pongo. También me puede interesar, y esto sí es algo muy importante, porque la eficiencia sí la tenemos, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, kilos por hectárea, me interesa, está bien, pero otras propiedades que ya no tienen nada que ver. Estas propiedades que tengo, que mencioné recién, pueden ser instantáneas. Yo puedo medir en un año, en una cosecha, qué tal anduvo estas relaciones, cualquier relación, ¿no? El rendimiento o kilos por agua. Ahora, a veces también interesa la evolución en el tiempo. Por ejemplo, la estabilidad. Puede haber muchas personas, muchos agricultores, muchas agricultoras, que lo que les interesa es, mira, yo quiero un sistema estable. Quiero que no tener sobresaltos. Quiero que nunca tenga sorpresas o que nunca me vaya mal. En vez de que alguna vez me vaya muy bien, prefiero, y yo aceptaría y firmaría, que algún ingeniero o alguna ingeniera me promete, me hace un diseño de un sistema en el que nunca pierda, que sea estable. Un sistema que esté como protegido de las inclemencias del tiempo, de los precios, de mercados. ¿Se puede hacer un sistema así? Sí, claro. Ustedes pueden diseñar para algún productor o productora que se los reclame sistemas estables, menos propensos, menos vulnerables. Hay un ejemplo de la literatura que en Centroamérica es una zona, Costa Rica, Panamá, Cuba, toda esa zona de Centroamérica, Nicaragua, bueno, que son zonas de huracanes. De los huracanes famosos, sur de Estados Unidos. Cosas que acá nosotros no tenemos, pero allá un huracán puede ser muy, muy bravo. Hay un trabajo muy interesante de Eric Holt Jiménez, ese es el autor, que analiza, creo que fue en Honduras, cómo fue el comportamiento de muchos sistemas agropecuarios ante el paso de un huracán muy famoso. Yo creo que fue el Mitch. Si lo buscan, Mitch es el nombre que tenía un huracán. Y él demuestra que los sistemas de producción basados en la agroecología fueron mucho más resistentes ante el huracán y se recuperaron más fácil que los sistemas más clásicos de monocultivo. ¿Por qué? Por la gran diversidad que tenían. Entonces eso también es una propiedad que ustedes pueden buscar, ¿no? La estabilidad. Lo otro es la resiliencia, que también tiene que ver con eso. La estabilidad es la tendencia a permanecer muy parecido, no cambiar mucho. Y la resiliencia es la capacidad de recuperarse. Algo resiliente es, puede sufrir un cambio, pero se recupera. Se utiliza incluso hasta para hablar de personas, de seres humanos, ¿no? Personas que ante una adversidad se derrumban y personas que se recuperan. Y también se habla de resiliencia social. Entonces, todas estas cosas son las que se pueden medir en un sistema. Ahora, en los agroecosistemas, entonces, yo digo, bueno, quiero aplicar el enfoque sistema, saber lo que entra, saber lo que sale, entonces tengo que poner el límite. Entonces, bueno, ¿dónde pondrían el límite ustedes si quieren saber en un campo, en una finca, en una chacra, en una quinta, la quieren analizar como sistema? ¿Dónde pondrían los límites? En el alambrado.
Bien, el alambrado está bien, pero fíjense que hay muchos problemas que son cuestionamientos, son atribuidos a la agricultura, que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación del aire. El cambio climático global, parte del cambio climático está producido por gases de efecto invernadero que son producidos en los agroecosistemas. Por ejemplo, el metano, que es producto del proceso digestivo de los rumiantes, pero también de los arrozales inundados. Y si uno se pone alambrado y dice, no, eso no es cierto porque aquí no salió. El otro, una consecuencia de los sistemas productivos modernos es que se contaminan las aguas subterráneas. Hay datos. Y también uno puede decir, bueno, pero yo me puse en el alambrado y no salió, no es cierto. Y esto es también lo típico. Nosotros a veces nos imaginamos los agroecosistemas en un plano bidimensional. Y son tridimensionales. Todo lo que se escapa para abajo y para arriba también se está yendo de nuestro agroecosistema. Y ante esta pregunta, ¿hasta qué profundidad considerarían que es parte de su sistema y a partir de qué profundidad estaría fuera de su sistema? Imagínense que yo pongo una partícula de nitrógeno y va percolando en el suelo y va adquiriendo profundidad. ¿Hasta cuándo está en mi sistema y cuándo deja de estar en mi sistema? Hasta el nivel de exploración de la raíz más profunda. Claro, exactamente. Todo lo que se ha ido por debajo de ese nivel ya no está dentro de mi agroecosistema, no lo puedo capturar. Así que eso ya estaría en otro sistema. Y para arriba también sería la influencia quizás de la copa de los árboles más altos. A partir de ahí, eso que está ya no está en mi sistema. Mi sistema tiene un límite tridimensional. Está muy bien. Entonces, ¿qué puede tener mi sistema? Puede tener productores primarios. Normalmente, casi todos los agroecosistemas tienen productores primarios. ¿Cuáles son las plantas? Las que yo pongo y las que crecen espontáneamente. Sí, todos son componentes. ¿Existe algún sistema que no tenga componentes primarios? ¿Hay sistemas agropecuarios que funcionen sin tener este primer componente? No. No, yo creo que no, profe. Un feedlot, sistema de cría de pollos en galpón. Y pero no le... De hecho no tiene, o sea, porque son componentes vivos estamos hablando. Entonces, no tendría productores primarios, son sistemas que son exclusivamente, pero necesitan importar productores primarios de algún otro lado. Pero son sistemas que pudieran no tenerlo, ¿no? O sea, no están creciendo ahí. Bueno, hay consumidores, herbívoros, deseados o no, acá también es importante eso, ¿no? Tengo los que yo pongo, vacas, ovejas, gallinas, pero los que crecen espontáneamente sin que yo los ponga, que pueden ser mamíferos, o pueden ser desde liebres, ¿no? Que dicen, bueno, me está comiendo, o algunas aves, o pueden ser también insectos, artrópodos, las plagas, esas partes son los consumidores. También puede tener consumidores secundarios, consumidores tanto sea carnívoros, por ejemplo, un puma, yaguareté, un zorro que consuma algún producto, comadreja, ¿no? O puede tener también que sean artrópodos, insectos, artrópodos, arañas, mariquitas, también tienen. Descomponedores fundamentales en los procesos, hongos, bacterias, actinomicetes, bueno, quienes consumen sustancias muertas. Y puedo tener sustancias orgánicas, inorgánicas y nutrientes. Bueno,
y factores que condicionan. Todas estas relaciones cambian a alta temperatura, baja temperatura, si hay mucha humedad, si hay poca humedad. Según algunos autores, en un ecosistema pueden ocurrir todos estos fenómenos. Fotosíntesis. Bien, la fotosíntesis es el proceso fundamental de la vida en el planeta Tierra. Es la base de toda la vida. La fotosíntesis generó incluso la capa de oxígeno que tenemos de la atmósfera, tal cual la conocemos hoy, es producto de la fotosíntesis. Hace 3.000 millones de años no era así, era otra atmósfera. Eso permitió que salieran del agua la vida. La fotosíntesis, que son prácticamente las plantas verdes, hacen fotosíntesis, que transforman energía luminosa en energía química. La respiración, que es el proceso que se basa en la fotosíntesis para producir energía. Tenemos ciclos biogeoquímicos, flujo de nutrientes, procesos internos, ciclos reproductivos, fases fenológicas, partición de recursos, cuánto va al grano, cuánto va a la raíz. Sucesión. En un ecosistema tenemos una sucesión, es un fenómeno de cambio en el tiempo. Eso ya lo vamos a ver más adelante, la sucesión ecológica. Y de hecho, ese fenómeno ocurre cuando uno, piensen así rápidamente, en un campo cualquiera pasa el arado, o en un bosque, un incendio, o la destrucción del ser humano del bosque, todos sabemos que si nosotros dejamos ese terreno desnudo, nos vamos y volvemos al año, no sigue estando desnudo. Seguramente está cubierto de vegetación, pero esa vegetación no es exactamente la misma que vemos en el que sigue cultivado, es distinta. Eso es la sucesión. Y si vamos 10 años después, ya no es la misma del primer año. ¿Por qué? Porque va cambiando con el tiempo, esta es la sucesión. También hay una evolución. ¿Qué es la evolución? Y la evolución es el principal problema que tenemos ahora en la ciencia agropecuaria en muchos países y en Argentina. Se debe a este fenómeno, que uno lo relaciona con Darwin. Evolución, Darwin. Selección del más apto. Esto está ocurriendo permanentemente en nuestros agroecosistemas. Todas las formas de vida silvestres que están permanentemente ahí, las malezas, los artrópodos, los insectos, están siendo seleccionados generación tras generación, basándose en la gran diversidad que tienen y en las formas más adecuadas al ambiente. Por eso es que aparecieron las malezas resistentes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero son fenómenos que están ocurriendo permanentemente. Todo esto es importante que un ingeniero agrónomo, que una ingeniera agrónoma, que alguien que le interese, una licenciada en biología, que le interese el mundo agropecuario, lo entienda. Muchos de estos fenómenos los biólogos, las biólogas lo han estudiado en los ecosistemas. No son exclusivos de los ecosistemas. Ocurren también en los agroecosistemas. Y es muy importante que entenderlos. Por eso la agroecología hace hincapié, énfasis en que tenemos que entenderlos. Cosa que la agricultura, el modelo más convencional, el paradigma, los había dejado un poco de lado, ¿no? Bien, los agroecosistemas, ¿qué son entonces? Son sistemas, estamos hablando de sistemas, naturales, modificados por los seres humanos. ¿Por qué? Con un propósito. ¿Por qué los seres humanos no siguieron adecuándose? Bueno, porque lo que querían era consumir algo que no nacía solo. Entonces lo que hicieron fue sembrar para que crezca. Y con eso están cambiando el funcionamiento del ecosistema natural y transformándolo en un agroecosistema. Esto ocurrió hace 10.000 años. Muy poco en la historia de la humanidad, que tiene como 2 millones de años, el género humano. ¿Y qué cambiamos cuando tomamos un ecosistema natural y lo transformamos en un agroecosistema? Bueno, cambian muchas cosas que explican gran parte de los problemas que tenemos como agrónomos y agrónomos, ¿no? Entonces piensen, esto podría ser la característica de un ecosistema natural. Muy diverso, tiene un montón de propiedades. Un ecosistema natural maduro, como esto que vemos, tiene muchas propiedades, tiene características. Si uno mide la biomasa, la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, la regulación biótica, tiene un montón de características. Y las cambiamos cuando hacemos esto.
Nosotros queremos esto, o sea, no queremos esto, queremos esto. Pero al cambiar esto por esto, cambian muchas propiedades. Y algunas nos generan algunos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esta transformación? Bueno, porque hay una propiedad de los ecosistemas naturales maduros. Los ecosistemas naturales maduros es lo que caracteriza a una región. La pradera, la estepa, la sabana, el bosque, la tundra, la selva, las yungas, el monte. Todo eso son nombres que tienen biomas que caracterizan una región. Esos biomas son procesos de la evolución y la sucesión, son lo que se adapta a esa región, ¿no? Entonces, ese bioma, ese ecosistema natural maduro, tiene muchas propiedades, ¿no? Son estables, son resilientes, pero desde el punto de vista del intercambio de dióxido de carbono, de la productividad, recuerden, uno puede medir y dice, bueno, a ver, ¿qué es la productividad? Bueno, la productividad tengo dos. La productividad es la fotosíntesis, hace fotosíntesis, y la fotosíntesis bruta, que es todo lo que fotosintetiza, eso sería la producción primaria bruta. Primaria porque son las plantas, primaria. Bien, ahora eso no es lo que utiliza para crecer. Una parte, las plantas lo respiran. Entonces, lo que crece la planta, lo que queda en la planta, lo que se acumula, es la fotosíntesis bruta menos la respiración. Eso se llama producción primaria neta. Producción primaria neta. Ahora, lo que yo tengo en un monte, en un bosque maduro, no es la producción primaria neta. Eso sería la fotosíntesis de las plantas menos la respiración de las plantas, y ahora falta restarle otra cosa, que es la respiración de los heterótrofos. Los heterótrofos son las especies que no producen su propia fotosíntesis y que viven consumiendo las plantas. Eso es lo que entendemos así, muy genéricamente, como los animales. Las plantas producen por fotosíntesis y los animales no pueden hacer eso, necesitan comer. Entonces, lo que nos queda en un ecosistema neto se llama producción primaria, productividad neta de la comunidad. La comunidad es eso, los autótrofos y los heterótrofos. Es lo que las plantas producen como fotosíntesis bruta, menos la respiración de las propias plantas, menos la respiración de los heterótrofos. En un ecosistema natural, maduro, en general, esto es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pudiera pesar una selva, todos los años pesaría lo mismo. Una selva no crece, una selva no aumenta de peso. Tiene un enorme peso, una biomasa enorme, pero no tiene incremento. Es como un ser humano. Un ser humano a partir de los 20 años más o menos, ya es maduro. Ya no aumenta de peso. Por supuesto que puede engordar, pero normalmente uno puede mantener su peso durante muchísimos años. Pero tiene mucho peso, comparado con un niño de 1 año que tiene mucho menos peso, pero que aumenta rápidamente. Entonces, la etapa madura somos los adultos, los animales adultos no aumentan de peso, ya está. Pero tienen una gran biomasa. Y las etapas juveniles y se incrementan de peso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Llevamos los ecosistemas a una etapa juvenil. ¿Por qué? Porque nos interesa que la productividad neta de la comunidad sea superior a cero. Porque tenemos estas posibilidades, ¿no? Tenemos que la productividad neta de la comunidad es todo lo que vive en un lugar. La productividad neta, el aumento de peso por año, ¿no? Productividad neta de la comunidad, son autótrofos y heterótrofos. Es la productividad neta, es la productividad primaria neta menos la respiración. Esto puede tener 3 valores. La productividad neta de la comunidad puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor a 0. A ver, ¿en qué casos la productividad neta de la comunidad es mayor a 0? O sea que la fotosíntesis supera la respiración. ¿Qué casos conocen de eso?
Arriesguen, digan algo. Puede ser un ecosistema que se encuentra en camino hacia el clímax. Sí, pero a ver, ¿qué casos conoces, por ejemplo? A ver. Ah, no, me lo imaginaba así, no como un caso puntual, sino Un maíz, algún, un maíz, algún ecosistema. un trigo. Ah, bueno, Pensá, vos sí. sembrás 100 kilos de trigo, eso es lo que se siembra, y obtenés más o menos 10.000 entre el grano y la vegetación. O sea que en un año, o en menos en realidad, vos lograste que la fotosíntesis supere la respiración. Todos los agroecosistemas se supone que tienen esta relación. Esa es la razón de ser, ¿eh? Es cosechar, tener un excedente anual. Así que, claro, exactamente como vos lo decís, es un sistema inmaduro, ¿eh? Y lo llevamos a etapas inmaduras, a características. ¿Por qué queremos esto? Queremos la productividad neta de la comunidad. ¿En qué casos la productividad neta de la comunidad es igual a cero? O sea que no habría un incremento anual. Lo que se fotosintetiza sería igual a lo que se respira. En una selva. Claro, en un sistema maduro. En un sistema maduro es eso lo que pasa. Normalmente todo lo que fotosintetiza es respirado. Primero que muchas veces las estructuras de las plantas de esos sistemas maduros son muy competitivas, quiere decir que a lo mejor gastan mucha energía en raíces profundas, en tallos, en troncos, que respiran y no fotosintetizan. Compárenlo con una hoja de lechuga, ¿no? De donde toda la planta es verde y todo fotosintetiza. Entonces las estructuras de esos sistemas maduros abundan características que tienen que ver o en una pradera, mucha paja, mucha brosa seca, o está ahí muy seca, muchas raíces muy profundas que respiran y no fotosintetizan, es carga. ¿Y en qué casos se imaginan, a ver, si existe un sistema donde la producción neta de la comunidad sea menor a cero? Donde haya más respiración que fotosíntesis. Cuando están germinando las semillas. Sí, cuando está germinando, nunca se me ocurrió, En, cuando está en germinando, feedlot. está como vos decís. La primera parte hay más respiración que fotosíntesis. Sí, sí, está bien. Ahí sería una etapa. Es una etapa. No es un sistema que se base en eso. Es una etapa. Sí, a partir de que empiezan las hojitas verdes, ya se invierte. Pero ahí sí, bien. Pero no es un sistema, es un momento. Ajá. Por ejemplo, también uno puede decir, un momento en que el trigo, cuando el trigo madura, no sé si todos han visto un trigo maduro, está totalmente seca la planta. Pero los granos están vivos. Se daría exactamente lo mismo. Estaría respirando más de lo que fotosintetiza. Pero es un momento. Pero hay sistemas que sí, todo el sistema está basado en esta relación. Que la respiración sea mayor que la fotosíntesis. Ahí un compañero dijo un feedlot. Claro, exactamente. Un feedlot es eso. Un feedlot o una cría de pollos enjauladas, que es lo clásico en los galpones, es así. O sea, tenés que los componentes de tu sistema respiran y no tenés ningún componente que fotosintetice. Y eso quiere decir que tu sistema depende de otro sistema, donde sí exista la fotosíntesis. Son sistemas dependientes. Una ciudad, una ciudad, ¿eh? Una ciudad es un sistema así. Todos respiramos y no hay ninguna fotosintetiza. Que yo sepa, ninguno fotosintetiza. Por eso es que la ciudad necesita el campo, porque si no, no se puede autosostener. Por eso cuando uno ve las películas del futuro, a veces en la imaginación de los autores de ciencia ficción, Blade Runner, mítica película famosa y otras más, casi todo es ciudad. Son como si pudieran prescindir del campo. Y bueno, esto no saben nada de arqueología, porque esto es imposible. En algún lado tiene que estar la vegetación creciendo, en algún lado tiene que haber exportación para que aquí haya esa importación neta. Bueno, así que eso sí, los sistemas pueden existir. Y de alguna manera, como lo dijo recién un compañero de ustedes, fíjense esta imagen rápida. Esta es una imagen de un proceso de sucesión de europeo típico, donde el bosque, desde que la idea de bosque, que nosotros de niños
Escuchábamos, está muy influenciada por toda la cultura europea, ¿no? Caperucita cruzó el bosque, el lobo del bosque, el bosque como sistema, es algo típico de Europa, ¿no? El bosque, aquí no hay esa palabra. Entonces el bosque, como acá que está formado por esta especie de árboles, sería el estado maduro. Este estado maduro tiene muchas propiedades muy buenas, pero la productividad neta de la comunidad es cero. Entonces, como nosotros queremos una cosecha anual, queremos exportar, llevamos, así esta flecha, las características a etapas tempranas de la sucesión. Los agroecosistemas están colocados aquí, en características de baja diversidad, muy de etapas tempranas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando productividad, estamos buscando que la fotosíntesis supere la respiración. ¿Lo logramos? Sí. El problema es que hemos perdido muchas características que nos interesan. Entonces, fíjense, acá estamos poniendo diferencias entre ecosistemas naturales y agroecosistemas. Para que entendamos las consecuencias que tienen ese cambio que hacemos. Un ecosistema natural, lo primero, ¿existe algún objetivo? Ninguno. Acá puede haber diferencias, algunos pueden considerar que existe un creador, no me voy a meter en este tema conceptual filosófico, sino que la razón de ser de un ecosistema natural no está preestablecido que exista para hacer algo, sino que existe. ¿No? En cambio, el agroecosistema es una decisión humana. Por lo tanto, tiene un objetivo. El agroecosistema tiene el objetivo utilitario, que puede ser fibra, leche, carne, frutos, hortalizas, hojas, granos, lo que sea. La fuente de energía, el ecosistema natural, simplemente con energía solar o energía de las mareas, en los sistemas que están cerca de las costas, es suficiente. En los sistemas agroecosistemas hay que agregar energía a través de el trabajo, la maquinaria, los plaguicidas. No basta con la energía solar. Siempre tenemos que agregar energía. Responsable. Acá no hay nadie, acá hay alguien. Un agricultor, una agricultora. Por eso es que la agroecología le importa tanto cómo piensa esta persona. Porque el diseño que elige, el manejo, depende de muchas características que no tienen que ver con lo biológico, sino con lo social, con los conocimientos, con la cultura, todo eso. La diversidad de especies. Acá es muy alta, acá es muy baja. Piensen que ustedes pueden poner soja, nada más, una sola especie. Maíz, trigo, batata. Genética también es muy alta. Son conjunto de individuos silvestres de una población. Muchas poblaciones tienen una alta diversidad genética. Aunque haya pocas especies, cualquier especie, pulgón, son poblaciones que tienen una altísima diversidad genética. Así que tienen diversidad versus la diversidad genética que nosotros ponemos, trigo. Yo pongo a lo mejor una variedad de trigo, o pongo un híbrido de maíz. Y tiene muchas hectáreas con una sola forma genética. ¿Quién selecciona en los ecosistemas naturales? Las fuerzas naturales, las condiciones, la selección natural. En los agroecosistemas, el ser humano. Las fuerzas económicas. Nosotros decidimos que el trigo lo queremos con un grano grande, lo que genera a veces que la adaptación de ese trigo al ambiente no sea muy buena, porque no hemos seleccionado por eso, seleccionamos por otras características, o por el sabor, o por el color, o lo que fuera. La etapa de la sucesión, aquí es madura, acá es juvenil, lo que ya vimos. La productividad neta baja, acá es muy alta, es la razón de ser. La biomasa, acá puede ser muy alta, acá media. Una cosa es la productividad, que es el incremento por unidad de tiempo, por año, y otra es la biomasa. La biomasa es cuánto pesa, y la productividad es cuánto aumenta de peso por mes o por año. La productividad por unidad de biomasa, o sea, acá es muy baja, hay mucha biomasa, pues imagínense una selva, y poco que fotosintetiza. Entonces, por unidad de biomasa hay poca productividad. Imagínense acá lechugas, o maíz verde, joven. Por unidad de biomasa todo es productivo, la productividad es muy alta. Los recursos, cómo se distribuyen, acá en forma equitativa. Por ejemplo,
es muy común que en las praderas gran parte de la biomasa está en las raíces, mucha, la mitad. En cambio aquí nosotros decidimos que gran parte de toda la fotosíntesis vaya al grano. El flujo de nutrientes aquí es casi cerrado, acá es abierto porque exportamos. La ocupación de nicho, esto lo vamos a ver más adelante, bueno, acá alta baja, el aprovechamiento de los recursos, agua, luz, nutrientes, en un ecosistema natural que está permanentemente cubierto y que siempre hay etapas juveniles, etapas maduras, y prácticamente no se ve el suelo desnudo, el aprovechamiento es muy alto. En un cultivo, piensen que yo puedo sembrar un maíz y hasta que el maíz nace, hay luz, agua y nutrientes y nadie lo puede tomar. Por lo tanto, muchas veces hay, o cuando está madurando, también pasa lo mismo, el aprovechamiento es bajo. La continuidad espacio-temporal, aquí es alta, siempre hay algo naciendo y muriendo, en cambio acá son ciclos muy cortados, ¿no? En tal época siembro y de golpe meto 50.000, 60, 100.000 plantas y no había nada, de golpe cosecho y cae 5.000 kilos de paja al suelo y no hay microorganismos capaces de descomponerlo a esa velocidad. Por eso esta segunda parte, sincronización, acá es alta y baja, lixiviación de nutrientes que se pierden, acá es muy baja, en general no hay nutrientes disponibles en cantidad, acá puede ser muy alta. Imagínense práctica de fertilización, donde a veces se fertiliza la siembra y todavía no va a haber plantas para capturarlo, se puede perder mucho. La erosión acá en general es muy baja, está todo cubierto, puede ser muy alta. La estabilidad es alta, acá es muy baja. Y la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse, acá es muy alta. De hecho, una selva uno la tira y se regenera. En los agroecosistemas es muy baja. Bien, ahora la última parte, preparándonos para el práctico. La agroecología y, bueno, varias ciencias en la agronomía entendieron la importancia de aplicar el enfoque sistema. Entonces, algunos autores empezaron a decir, bueno, ¿cómo es que yo debo pararme para entender un sistema? Entonces dice, bueno, en realidad, cuando uno quiere hablar de sistemas y entender y describir y explicarle a alguien, tiene que tener en cuenta 3 niveles jerárquicos, ¿no? Niveles jerárquicos son que yo puedo tener en un campo, yo me imagino el sistema, por ejemplo, una finca, un campo. Entonces, si para mí ese es el sistema, tengo subsistemas, las parcelas. La parcela de maíz, la parcela de trigo, la parcela. Y a su vez tengo suprasistemas, ¿sí? La región, ¿sí? La zona de Chascomús, todos los campos de ahí, o la depresión de Salado. ¿Sí? Entonces, Hart, que es un autor que trabajó esto, dice, bueno, si queremos hablar de sistema y explicar muchas cosas, con este enfoque tenemos que tener, por lo menos, para poder hablar y entendernos, considerar 3 niveles. El nivel de interés, la finca, el campo. Yo quiero saber este campo, cómo funciona. Bien, pero tengo que tener en cuenta un nivel para arriba y un nivel para abajo. Para arriba, ¿dónde está ese campo? ¿Está en una región donde esa actividad es común? Si yo hago tabaco aquí, ¿es algo normal o nadie hace tabaco? ¿Por qué? Porque eso va a definir el conocimiento que usted puede tener, la mano de obra que puede tener, a dónde lo puede vender, los insumos que puede conseguir. Entonces hay que entender dónde. Y lo otro que hay que entender es el sistema, dónde está, de arriba, y qué hay adentro. ¿Qué tengo? Tengo una parcela de malezas, una parcela de ganado, una parcela de pasturas, una parcela de cultivo. Bueno, esos son un poco los 3 niveles. No es lo mismo, ven aquí, tener, como esta imagen, un invernadero hortícola en la quebrada de Humahuaca, que en la zona de La Plata. A lo mejor está exactamente diseñado igual, pero aquí todo el mundo hace horticultura y voy a tener desde conocimiento, mano de obra, plásticos, fertirrigación, plantines, todo adecuado, y allá a lo mejor es una rareza. No es lo mismo, bueno, esta zona, tener un sistema, fíjense, en una zona donde las características son así, ¿no? Entonces, ahora, una vez que tengo los 3 niveles, voy a empezar a tratar de entender mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente que trabaja en el sistema? Bueno, usted
lo que puede hacer para entender cómo funciona el sistema ese agroecosistema, tiene que diseñar como una especie de simbología y una representación, un modelo. Entonces decimos, bueno, vamos a empezar con este modelo. Entonces, bueno, el modelo más sencillo podría ser así, ¿no? Decir, bueno, yo tengo un sistema, acá, un agroecosistema, un sistema productivo. Adentro ocurren cosas que no sé qué son. Esto sería, en la jerga se denomina tipo caja negra. Cuando yo no sé qué hay adentro, caja negra. Y tengo cosas que entran y cosas que salen. Entonces decir, bueno, bien, no está mal. Usted tiene un agroecosistema, tiene procesos que no sabe bien cuáles son, pero usted sabe que entran cosas y que salen cosas. Aquí, cuando nosotros queremos analizar esto, no estamos entendiendo como entradas lo que queremos ingresar. Es lo que ingresa, querramos o no. Y con las salidas lo mismo. No estamos diciendo que sale carne, no. Carne o sale grano y a lo mejor salen otras cosas. Entonces, aunque este sistema es muy primitivo y todavía es muy simple, ya nos permite entender, por ejemplo, que a lo mejor habría salidas del sistema no deseadas. Humo, suelo, nutrientes. ¿Sí? Entonces ya entender el sistema, empezaríamos a percibir que a lo mejor hay sistemas que producen mucho, pero tienen salidas que la sociedad considera inadecuadas. ¿Sí? Ahora o en el futuro. En realidad tampoco el sistema es tan sencillo, entonces digo, no, yo quiero saber qué hay ahí adentro. No me interesa la idea de caja negra. Entonces digo, bueno, mire, usted puede tener el sistema A adentro, un sistema B y salida. Y además, entre el sistema A y el sistema B se establece esta relación. Esta relación que se establece con una flecha quiere decir que hay una transferencia de energía o materia de A hacia B. Entonces el sistema que yo armo, digo, bueno, mi sistema funciona así. Yo tengo A, tengo B y tengo una salida. Entonces, si esto es cierto, empiezan a ocurrir cosas interesantes. Si A y B tienen esta relación, yo ya puedo decir que B necesita que exista A, pero A no necesita que exista B. ¿Entienden? Yo podría, porque esto me empieza a servir para tomar decisiones. Mire, hay que eliminar uno de estos dos componentes. Bueno, yo puedo eliminar B, pero no puedo eliminar A, porque B vive de A, porque existe, ¿entienden eso? ¿Y esto qué podría ser? Y podría ser, por ejemplo, que esto fuera una pastura y animales. Entonces yo tengo la pastura, pero la pastura es una transferencia para el animal, que es lo que yo quiero sacar. Si elimino la pastura, el animal no puede existir. Pero si yo elimino el animal, ¿la pastura existe? Sí, incluso mucho mejor. Entonces de ahí empieza lo que yo les decía. Nosotros tenemos que tratar de entender cuáles son las interacciones que hay en un sistema, para luego decidir qué tenemos que hacer con ese sistema y cómo manejarlo. Bueno, esto es una visión muy simplista. El sistema podría ser así. A ver, imaginemos que tenemos un componente A que tiene dos subcomponentes, un componente B y uno C. Del componente A, una parte va al B, del cual sacamos algo de interés. A su vez, del B va algo hacia el C, que retorna hacia esto, pero una parte se va al sistema. ¿Podrían ponerle nombre a, B y C? ¿Alguno? A ver, haga el... ¿Qué podría ser A? ¿Qué podría ser B? ¿Qué podría ser C? A podría seguir siendo pasturas, B Sí. los animales y C el suelo. Bien, a ver, entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿por qué solamente de un componente va hacia B y el otro no? ¿Qué sería uno y otro?
Maleza podría ser. Claro, podría ser eso. Podría ser una maleza no comestible y esto sería el cultivo. Entonces los dos son componentes autótrofos, plantas. De una se alimenta el ganado, de lo cual yo obtengo leche o carne. ¿Qué es esto que iría hacia C? ¿Puede ser el bosteo? Exactamente, el bosteo y el orine. ¿Y qué sería C? El suelo. El suelo, exactamente. El suelo sería un sistema. Bien. ¿Qué es esto que va hacia aquí? Nutrientes. Claro, nutrientes y agua podría ser. Y acá yo ya veo una relación que a mí me resulta interesante. Es, aquí yo estoy obteniendo recursos, agua y nutrientes, para los dos componentes de A. Pero solo uno me sirve para alimentar el ganado. Quiere decir que yo estoy viendo que esta flecha es algo que a mí no me gusta. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque está sacándole cosas que a mí me interesan para no ir a ningún lado. Esto se puede llamar competencia. ¿Y qué sería esto? Una lixiviación de nutrientes, por ejemplo. Claro, entonces yo ya estoy viendo que este modelo que estoy armando en mi cabeza, sencillo todavía, me permite ya obtener dos cosas que yo tengo que modificar. Primero, esto. Lo tengo que modificar por dos razones. Es algo que a lo mejor tiene un valor económico, nutrientes, y se me está perdiendo. Y segundo, está yendo a un lado donde genera un problema. Y segundo cosa que veo que hay que arreglar es esto. Acá hay un desvío de algo valioso, que es el agua y los nutrientes, a un componente que aparentemente no tiene utilidad. Entonces yo quiero achicar esto, ¿entienden? Entonces, fíjense, el modelo empieza a darme a mí elementos para entender si está funcionando bien o mal. Bien. Lamentablemente, son un poco más complicados. Esto simplemente se los pongo porque para las personas que son biólogos, biólogas, ecólogos, ecólogas, les va a resultar común. Odum, un muy reconocido ecólogo, usó y propuso para entender los sistemas ecológicos, no agroecológicos, emplear una simbología donde hacía lo mismo que intentamos hacer nosotros, pero diferenciaba los autótrofos, que son las plantas, con este símbolo, los heterótrofos con esto, y los depósitos, suelo, con esto, como un tanquecito. Esto simplemente porque a lo mejor los ven, pero nosotros no intentamos ir ahí, sino simplemente así. Por ejemplo, esto es un modelo que está en la tesis de María José Germanó, es una ingeniera agrónoma, hizo su doctorado y analizó varios sistemas reales. Y ella describe cómo funcionan en su tesis el modelo este. Entonces, fíjense, ¿ves? Dice, bueno, este es el modelo familiar, qué cosas entran, herbicidas. Entonces uno empieza a ver cosas que dice, bueno, yo cambiaría algo. Por ejemplo, esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque me cuesta dinero. Y aquí genera un problema ambiental. Aquí es la entrada, este modelo se basa en comprar esto, y esto puede ser riesgo o dinero, y tiene una salida que me genera un problema social. Es un modelo que, pero a su vez después consigo esperar de trigo que hay, bueno, combustibles, fertilizantes, semillas, y después ¿qué sale? Trigo, cebada, es un sistema mixto, novillos, ternera, pero salen cosas que a mí no me gustan, plaguicidas, nutrientes, gases. Entonces yo ya empiezo a saber, este modelo a lo mejor está bastante bien, pero tiene algunos temas que yo me gustaría cambiar. También aquí, fíjense, es otro modelo, un alumno de un curso que yo di en Catamarca, decía, bueno, este es el sistema que representa cómo funciona la producción de nogales. Pero vamos a un punto que les quiero preguntar esto. Aquí, esta persona representa la relación entre la planta, los nogales, y las malezas. Yo les pregunto, fíjense que hoy el 70% del dinero que se gasta en plaguicidas es para herbicidas. Las malezas son, en Argentina y en muchos países, el principal problema biótico.
en el mundo. Entonces se supone que los ingenieros y las ingenieras agrónomos entendemos muy bien cómo funciona este componente maleza, ya que es el que nos consume la mayor cantidad de dinero. Entonces les pregunto, ¿cómo escribirían o representarían la relación entre la planta y la maleza? Acá pone como una flecha de doble entrada. Es una flecha para allá, una flecha para acá, una flecha doble o ninguna de estas. Es como que los dos se brindan algo. Pero si vos tuvieras que, recuerden que la flecha era una transferencia de materia. Si poníamos una flecha de A a B, decíamos, si de A la flecha va hacia B, hay una transferencia de A hacia B. Acá. El sentido de la flecha decía, esta es una planta, este es un animal. Esto es el bosteo, esto es nutrientes, esto es ganado que sale, esto es agua y nutrientes. La flecha representa el sentido en que se mueve la materia. Entonces aquí, con la maleza y la planta de nogal, ¿cómo es la relación? ¿Existe una relación entre la planta, una flecha de aquí para acá? No, no intercambian materia. Exactamente. O sea, puede existir para algunas malezas una flecha de aquí a aquí. Por ejemplo, en malezas parásitas. Hay malezas que son parásitas, que emiten unas especies de raíces que se llaman austorios, ¿recuerdan esto? Que se introducen dentro del floema de la planta parasitada y esa maleza vive a expensas de la planta. Lo que ocurre es que si muere la planta, muere la maleza. Pero normalmente la relación no es así, porque las malezas que están al lado de una planta, si muere la planta, crece más la maleza. Y si muere la maleza, crece más la planta. No existe una relación de flecha así, ni para allá ni para acá. Fíjense cómo nos cuesta entender cómo funciona el sistema y la utilidad que tiene tratar de entenderlo a través de este tipo de diagrama. Entonces, esto hay que practicarlo, ustedes lo van a practicar, pero es Te hago una pregunta. Sí. Los nogales son árboles, ¿no? Sí. Y las malezas tienen como un ciclo más corto. ¿No puede Sí. ser que se mueren las malezas, esa, no sé, materia verde, se va descomponiendo todo, le brinda algo al nogal? Y el nogal, por ejemplo, cuando la maleza está viva, le da sombra. Sí, pero eso sería una relación de la maleza al suelo, del suelo al sistema. Ah. Lo que vos decís, que muere, se descompone, pero va a través del suelo. Sí, es verdad. Está Muy bien. bien la pregunta. Eso es lo que me gusta, que hagan ese tipo de preguntas. Bienvenidos. Fíjense, está muy buena la idea. Y la idea de sombra, que es lo que menciona esta compañera, también es muy interesante. Puede proteger de la helada, puede proteger del viento desecante, de vientos fríos, puede otorgar sombra, pero eso no es una relación de flujo de materia. Es una relación que nosotros la establecemos como si fuera una línea punteada. Hay una relación, pero no es una relación de transferencia de materia. Es una relación indirecta. Por ejemplo, unas malezas pueden ser albergue de enemigos naturales que controlen una plaga de mi cultivo. La relación entre esa maleza y mi cultivo no es una línea llena, es una relación indirecta que yo tengo que entender, porque si elimino esa vegetación no entendiendo el rol que cumplía, se me puede llenar de plagas al haber eliminado un hábitat que brindaba protección, lugares de ovoposición, de cópula, de qué sé yo cuánto, que a veces es. Entonces es muy importante entender, porque lo que queremos hacer eso es no cometer errores o minimizarlo. Así entendemos los componentes y la relación que tiene, evitaremos eliminar algo porque nos parece que es feo y después decir, pero
¿Usted no sabía el rol que cumplía eso? No. Bueno, esa es un poco la idea. Y finalizando, ya otro sistema, fíjense, ¿no? También complicado. Este es de otra alumna de un curso de posgrado que dice, bueno, este es un tema de cría de cerdos, ¿no? Así es. Está lleno de líneas, qué sé yo, pero me interesa que nos fijemos aquí, en entradas, ¿no? Esta persona, una alumna, dijo, en un sistema de cría de cerdas, e ingresa todo esto, radiación, reproductores, semillas, bueno, hay una que suena raro de las entradas. A ver quién me dice ahí, que está mal, que suena, que les tiene que hacer ruido. Los herbívoros. No, herbívoros pueden entrar. La semilla de El sistema maleza. no está cerrado, así que... Los plantines de árboles. No, no, porque se ve que el sistema deben ellos plantar árboles adentro y traen plantines de árboles, eso sí, se puede entrar, que se compra, no hay ningún problema. Las semillas de maleza. Semilla también, semilla de maleza e ingresa permanentemente, es imposible evitarlo por el viento, por maquinaria, la ropa de las personas, de los animales. ¿La mineralización? Eso, a ver, ¿por qué te suena rara la mineralización? Porque no es un proceso que se da directamente en el suelo. Claro, la mineralización no es una entrada. La mineralización es el pasaje de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico. Por ejemplo, muere una planta. Ese resto vegetal que acaba de caer al suelo tiene en forma de proteínas, tiene nitrógeno. Ese nitrógeno está en forma orgánica. Se va oxidando nitrito, nitrato. El nitrato es una forma inorgánica. El proceso de pasaje se llama mineralización. La mineralización no es algo que me genera a mí más nitrógeno en mi sistema. Lo único que hace es cambiar el estado de un nitrógeno que yo ya tengo en mi sistema. Entonces, si yo lo veo como una entrada, puedo creer que a lo mejor una salida equivalente está balanceada. Y no es una entrada, es un cambio de estado dentro de mi sistema. Es algo que ocurre en mi sistema. Así que está muy bien. Bueno, un poco la idea era esa, de que nosotros a través de este modelo podamos entender cómo funciona un sistema y luego de entenderlo, qué alternativas podemos brindar para mejorarlo. Porque nosotros tenemos que entenderlo para opinar. Una vez que lo entendemos, viene la pregunta. Bien, ¿así funciona? Sí. ¿Y a usted le gusta? ¿Le gusta la manera en que funciona o la ve problemática? Porque a lo mejor usted ve un problema que todavía no ocurrió, pero que va a ocurrir de seguir manejando el sistema. Por ejemplo, si yo tengo una salida de nutrientes y no tengo una entrada equivalente, aunque todavía el sistema funcione bien, gane plata, estén todos felices, uno diría, este sistema tiene un problema. Si usted sigue con este manejo, en 20 años se queda sin nada, en 10 años se queda sin nada. Vimos en la primera clase cómo una de las críticas al modelo es lo que se llama el neoextractivismo, la pérdida de fertilidad de los suelos pampeanos, que están con datos del INTA, por depredación, por exportación sin fertilización, porque no se veía. Entonces, hay que ampliar la mirada, mejorar la capacidad de entender cómo funcionan los sistemas agropecuarios que diseñamos o que alguien diseñó para detectar posibles problemas. Mientras más claro tengamos cómo funciona, más podremos ver, me gusta, no me gusta. Esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, sigan mandándome preguntas, que a medida que vayan surgiendo, vamos a hacer como hoy, empezamos, las analizamos, vemos, y todas las preguntas son bienvenidas. Bueno, si hay algún comentario, pregunta. No, en mi caso no. Entonces, No, por ahora no. muy bien, nos vemos el martes que viene. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego.
Hasta luego, gracias.